Ay no, mis chismositos, lo que se vivió en el desafío siglo XXI este 6 de agosto no tiene nombre. Agárrense bien de donde estén sentadas porque lo que pasó anoche fue una montaña rusa de emociones, gritos, traiciones, tropiezos y, por supuesto, ese saborcito a tensión que tanto nos encanta. Les juro que esto estuvo que arde. Y si creían que ya lo habían visto todo, pues no, el capítulo 26 vino con toda, como dicen por ahí, con más fuego que una pelea de vecinas en reunión de conjunto. Pero antes de que se me despisten, les digo desde ya, quédense hasta el final. Porque vamos a destripar cada mirada, cada comentario, cada empujón emocional que hubo anoche. ¿Quién se cayó? ¿Quién la embarró? ¿Quién terminó discutiendo y por qué? Se los cuento todo, sin filtros y con todo el chismerío que ustedes merecen. Ahora sí, empezamos. La noche arrancó con ese ambiente raro que se respira cuando todos se hacen los que no pasa nada, pero las caras lo dicen todo. Ustedes saben de qué hablo. Esa incomodidad que uno siente cuando entra a una reunión familiar y hay dos que se están odiando en silencio. Pues así mismo estaba la cosa en las casas del desafío. Ya desde los primeros minutos se notaba que el tema del nuevo sentenciado iba a dar de qué hablar. Las caras largas, las miradas esquivas, los cuchicheos detrás de cámaras. ¿Y qué va? Nosotras, que ya nos la sabemos todas, sabíamos que venía candela. Pero antes del drama, llegó la prueba, y ¡ay! ¡Qué prueba tan endemoniada! Una cosa infernal. Miren esto, los participantes tenían que salir corriendo, trepar una rampa, lanzarse al agua, nadar, meterse por debajo de una malla como si fueran soldados, escalar una pirámide, volver a tirarse, recoger unas bolsas de arena, y luego caminar con eso en la espalda sobre una plataforma que parecía una tabla de planchar borracha. Y todo eso. 8 veces. ¿Quién inventa esas cosas? Por Dios. Desde el principio la prueba fue un espectáculo. Mencho, que siempre se ha mostrado fuerte y decidido, se nos quedó pegado al borde de la piscina. Imagínense, como cuando uno se resbala en la ducha y queda pataleando con el jabón en la mano. Un cuadro. Y luego Lucho, pobrecito, que va y se le caen las bolsas justo cuando iba ganando terreno. Yo no sé si fue nervios, si fue estrategia del universo para hacerlo tropezar, pero la cara que puso fue de novela mexicana. Esa cara de trágame tierra que nosotras conocemos tan bien. Y mientras tanto, Rosa y Zambrano dándose durísimo con las miradas. Eso fue como una guerra silenciosa. Ni se hablaban, pero la tensión se cortaba con cuchillo. ¿Ustedes han tenido esa sensación de que alguien las está mirando con odio desde el otro lado del comedor? Pues así estaba Rosa mirando a Zambrano. Eso no era estrategia, eso era puro raye. Y mientras la competencia seguía, el equipo Gamma empezó a coger vuelo. Sí, señoras. Ese equipo, que muchos daban por perdido hace unas semanas, vino hoy con la sangre caliente y la determinación hasta los dientes. Cada uno de sus integrantes parecía tener un motor metido en la espalda. Y el resultado no se hizo esperar. Gamma gana el desafío. Un batacazo total. Y ahí fue cuando todo se empezó a poner sabroso. Porque claro, al ganar, tenían el poder de enviar a un nuevo sentenciado al box negro. Y aquí, mis amores, se les abrieron las puertas del infierno. Empezaron las discusiones, los reproches, las decisiones que nadie quería tomar, y en medio de todo, la gran sorpresa, decidieron mandar a Camilo. ¿A Camilo? Sí, ese mismo que hasta ahora no había pisado el box negro ni una sola vez. El mismo que se había mantenido como una figura de equilibrio. Y ¡pum! Lo mandaron sin piedad. Aquí fue cuando yo, como muchas de ustedes, grité frente al televisor, ¿pero por qué a Camilo? Y es que una ya le coge cariño a ciertos personajes, ¿cierto? Y Camilo, sin ser el más ruidoso, se había ganado ese respeto, ese aprecio silencioso que da la coherencia. Pero ni modo, el desafío es así, traicionero, impredecible, y a veces, hasta cruel. La explicación que dieron fue que, como él era el único hombre que no había ido al box negro, ya le tocaba. Como si fuera una fila del banco. El siguiente, por favor. Pero eso no convenció a nadie. Porque una cosa es rotar por equidad, y otra muy distinta es disfrazar una estrategia con palabras bonitas. Y las mujeres que vemos este programa no nos comemos ese cuento. Y eso no fue todo. Porque tras esa sentencia vinieron los cuchicheos. En la casa se respiraba incomodidad. Y las cámaras no mienten,
Las miradas nerviosas, los gestos de incomodidad, la falta de conversación, todo apuntaba a una ruptura de alianzas. Les digo algo, si ustedes se fijan bien en la cara de Rosa cuando mencionaron a Camilo, se nota que algo no le cuadraba. Y no solo a ella. Incluso uno de los mismos de Gama se notaba incómodo. Eso, mis queridas, es lo que yo llamo culpa silenciosa. Ese remordimiento que no se dice, pero se siente. Y entonces, ¿qué pasó después? Pues que empezó lo que nos encanta, el chismerío dentro de la casa. Que fulanita dijo que no estaba de acuerdo, que menganito se sintió traicionado, que sutanito está pensando si cambiar de bando. Una novela completa. Como para servirse un tinto y no levantarse del sofá. Pero ojo, esto no se trata solo de juego físico. Aquí el verdadero juego es el mental. Las emociones están a flor de piel, las lealtades tambalean, y los egos están empezando a reventar como bolsas de agua. Y eso es lo que nos tiene a nosotras pegadas al televisor todos los días. Ahora bien, déjenme hacerles una preguntita. ¿Ustedes qué habrían hecho si fueran parte de Gama? ¿Hubieran mandado a Camilo así, de frente? ¿O habrían propuesto otra estrategia? Déjenme su opinión en los comentarios, porque de verdad, esto está para debate largo. Y ojo, que todavía falta hablar de lo que pasó después de la prueba, porque sí, el capítulo aún nos tenía guardado más drama. Pero eso, mis amores, se los cuento en la segunda parte del guión, que viene con más tensión, más emoción y más de esos momentazos que hacen del desafío uno de los programas más adictivos de toda Colombia. Y bueno, mis queridas, una vez que anunciaron que Camilo era el nuevo sentenciado, eso se sintió como si hubieran lanzado una bomba emocional en medio del grupo. Ay, no, yo de verdad que no sé cómo aguantan, porque si a mí me hacen eso, yo de una me subo a la azotea a gritarle al cielo. Traición total. La cara de Camilo fue un poema. Ni siquiera hizo escándalo, porque él es muy así, muy pausado, muy yo no me desgasto, pero se le notaba la decepción en los ojos. Esa mirada de, ¿con qué así son las cosas? Uy, no. A una le parte el corazón. Porque no es que uno se crea el cuento de que todos son amiguitos, pero por lo menos se espera algo de lealtad. Y eso, mis amores, brilló por su ausencia. ¿Y qué me dicen de las reacciones en la casa? Porque ahí fue cuando todo se empezó a poner más jugoso. Apenas Gama regresó después de la sentencia, lo que hubo fue silencio. Pero silencio incómodo, de ese que uno siente cuando llega alguien a una sala y sabe que le estaban criticando segundos antes. Ustedes saben de qué hablo. Rosa, por ejemplo, estaba como que no sabía si quedarse callada o irse directo a encarar. Se mordía los labios, se le veían los ojitos llenos de palabras no dichas, pero se aguantó. Se aguantó porque ella no es de explotar así nomás. Pero uno podía casi escuchar lo que pensaba. Y a Zambrano, mi Dios lo tenga en su gloria emocional, se le notaba el nerviosismo por todos lados. Parecía que le temblaba el alma. Mientras tanto, los otros equipos también estaban pendientes del drama. Porque cuando un grupo se resquebraja, los demás huelen la sangre. Omega, que ha estado más estable últimamente, miraba desde lejos, midiendo, observando. Y Beta, aunque más apagado en los últimos días, también sintió que este podía ser su momento para ganar terreno. Pero volvamos a la casa de Gama, que era donde se cocinaba todo. De repente, empezaron las conversaciones en voz bajita, esos cuchicheos que ya nosotras sabemos lo que significan, estrategia. Y puñaladas futuras también. Y no faltó quien dijera, es que Camilo no se ha ganado su lugar, o ya era hora que fuera al box negro, pero digámoslo claro, eso fue una jugada política. No fue por méritos ni rotaciones. Fue por miedo, fue por estrategia y fue, en el fondo, una forma de deshacerse de una ficha que se estaba volviendo peligrosa para algunos. Y aquí, mis amores, es cuando una se da cuenta que el verdadero desafío no está en las pruebas físicas. No, no, no. El verdadero juego está en las decisiones que toman cuando las cámaras no están encima. En esas conversaciones de noche, en la presión del grupo, en las pequeñas alianzas que se arman y se deshacen con la misma facilidad con que uno cambia de emisora cuando suena una canción que no le gusta. Más tarde, en una de esas charlas grupales que ya se están volviendo clásicas, uno de los integrantes, no voy a decir nombres porque ustedes seguro ya lo vieron, soltó un comentario como quien no quiere la cosa. Aquí todos vamos a tener que pasar por el box negro tarde o temprano. Y claro, eso suena muy democrático,
Pero cuando se lo dicen al que acaban de sentenciar, eso duele. Es como cuando le dicen a una que la quieren mucho justo antes de terminar la relación. ¿Y qué me dicen del momento en que Camilo se sentó solo? Ese plano de él mirando al vacío, callado, con la cabeza agachada. Ese fue oro puro televisivo. Una mezcla entre decepción, tristeza y aceptación. Pero lo más impactante es que no se quebró. No lloró, no insultó, no reclamó. Se mantuvo firme. Eso, mis amores, se llama dignidad. Y por eso Camilo se ganó anoche un lugarcito en el corazón de muchas de nosotras. Ahora bien, la noche no terminó ahí. No, señor. Porque mientras en Gama se lamían las heridas, en las otras casas se hablaba de lo que vendría después. Y todas sabían que esa sentencia a Camilo iba a tener consecuencias. Nadie lo dijo en voz alta, pero se intuía. Esto puede romper alianzas. Esto puede reconfigurar el juego por completo. Y entonces ocurrió algo que pocas veces vemos tan claramente. Una conversación entre dos participantes que hasta ahora no habían sido protagonistas se volvió central. Se encontraron en la cocina, como quien va por agua, y terminaron soltando verdades. Que si no están de acuerdo con cómo se están tomando las decisiones, que si algunos están manipulando al grupo, que si esto se está volviendo una guerra de egos. Y ahí es cuando una se pregunta, ¿será que se vienen cambios de casa? ¿Será que uno o una se va a rebelar y armar una revolución interna? Porque, seamos sinceras, esto ya no es solo una competencia, esto es una batalla emocional, una lucha de poder. Y nosotras estamos aquí para verla completica. Ahora, déjenme yo les digo algo con el corazón en la mano. Este capítulo 26 fue como una sopa bien sazonada. Tenía de todo. Drama, acción, traición, emociones encontradas, silencios incómodos, y esas conversaciones que nos dejan pensando. Yo me quedé al final del episodio sentada, con el corazón en la garganta, repitiéndome, ¿y ahora qué va a pasar con Camilo? Y es que uno no puede evitar encariñarse. Aunque sabemos que esto es un juego, aunque entendemos que todos están compitiendo por un premio, al final, una termina tomando partido. Y cuando a uno de los suyos le dan la puñalada por la espalda, ¡uy! Eso duele. Así como duele cuando una amiga de toda la vida te deja de invitar a las reuniones por estar muy ocupada. Y ustedes, díganme con la mano en el corazón, ¿qué opinan de esta sentencia? ¿Estuvo bien que fuera Camilo? ¿Fue justo? ¿O esto ya es puro juego sucio? Déjenme sus comentarios. Yo los leo todos, y me encanta saber cómo ven ustedes este enredo. Ahora bien, agárrense porque la tercera parte del capítulo trae más, y peor. Lo que viene son más confrontaciones, más revelaciones, y se los digo desde ya, hay un cambio en la casa que nadie vio venir. Así que prepárense, que en la próxima parte les cuento quién se desahogó, quién se quebró emocionalmente, y cuál fue el comentario que dejó a todos con la boca abierta. Y como si no hubiera sido suficiente con la prueba infernal, con la traición disfrazada de estrategia y con ese ambiente cortante que se vivió en la casa de Gama, el capítulo 26 todavía tenía una última carta guardada bajo la manga. Una carta que sacudió las emociones, que dejó al grupo desequilibrado y a nosotras, las que vemos esto con el corazón en la mano, simplemente boquiabiertas. Después de la cena, que, dicho sea de paso, parecía más una reunión de vecinos peleados que una comida entre compañeros, llegó el momento que muchas no esperábamos. Camilo habló. Sí, señoras. Pero no fue una explosión de rabia ni una queja ruidosa. Fue algo peor. Peor para los que lo mandaron. Claro, porque cuando uno habla con calma y dice las verdades así, sin levantar la voz, duele más. Camilo se paró frente a sus compañeros, respiró hondo, y con esa voz serena que ya lo caracteriza, le soltó algo que dejó la casa en silencio. No me molesta que me manden al box negro. Lo que me molesta es que algunos aquí se escudan en la estrategia para no decir las verdaderas razones. Si me quieren afuera, díganmelo de frente. No me hagan el favor disfrazándolo de rotación. Toma tu sopa. Eso fue directo, sin anestesia. Y lo más fuerte fue que nadie le respondió. Todos se quedaron callados, bajando la mirada, moviendo los cubiertos o fingiendo que no escuchaban. ¿Y saben qué? Ese silencio fue más escandaloso que cualquier grito. Y ahí, mis amores, es cuando una se pregunta, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar por ganar? ¿Hasta qué punto van a enterrar a sus propios compañeros con tal de no ser ellos los que bajen al box? Y bueno,
Después de esas palabras de Camilo, varias cosas se empezaron a mover. Porque ustedes saben que cuando alguien habla con dignidad, eso remueve conciencias. Hubo quien no pudo dormir tranquilo esa noche. Hubo quien se le notaba en la cara que estaba pensando, ¿y si yo soy el siguiente traicionado? Y mientras todo eso pasaba, en la otra casa, Omega, hubo una conversación entre dos mujeres que se volvió fundamental. Una de ellas dijo, y aquí cito más o menos textualmente, nosotras también estamos cayendo en el juego de ellos. Y si no empezamos a cuidarnos entre nosotras, nos van a ir eliminando como fichas de ajedrez. Eso es tener claridad, carajo. Porque se nos olvida que muchas veces en estos juegos, las mujeres son vistas como las emocionales, las sensibles, las menos fuertes. Pero ¿qué va? Ayer quedó clarísimo que la estrategia real está en la inteligencia emocional. Y esa conversación fue la semilla de algo que puede cambiarlo todo en los próximos capítulos. Y como si fuera poco, hubo una confesión inesperada. Una participante que hasta ahora había pasado desapercibida, dijo en el confesionario que ya no confiaba en su grupo, que se sentía usada, que la habían dejado por fuera de las decisiones importantes, y que estaba pensando seriamente en romper filas. Ajá. Ahí lo tienen. Cuando la gente empieza a hablar con el alma, el juego se empieza a quebrar desde adentro. Ahora, no les voy a decir quién fue, porque ustedes lo vieron y saben a quién me refiero, pero lo que sí puedo decir es que esa declaración fue un antes y después en este capítulo. Porque no hay nada más peligroso que una mujer herida, decepcionada y lista para pelear con la verdad por delante. Y lo digo con orgullo. Ellas son las que hacen que este programa valga la pena. Y bueno, ya casi llegando al final del episodio, hubo un momento que todavía tengo aquí, en el pecho. Camilo, solo en el patio, mirando el cielo, dijo una frase que me dejó pensativa. A veces uno no necesita ganar para demostrar quién es. Uy. ¿No les parece eso profundamente cierto? Es que ahí está todo. La esencia de este programa no es quien cruza primero la meta, sino quien conserva la humanidad en medio del caos. Y Camilo, al menos anoche, nos dio cátedra de eso. Pero ojo, que esto no significa que él ya esté derrotado. No, señor. Porque una cosa es que lo hayan mandado al box negro y otra muy distinta es que se deje vencer. Yo, sinceramente, lo veo regresar con más fuerza. Y estoy segura de que no va a estar solo, porque la gente que juega limpio, la gente que dice las cosas como son, termina ganándose aliados donde menos lo espera. Así que prepárense, mis amores, porque lo que viene en los próximos episodios va a estar para alquilar balcón. Ya se están empezando a formar nuevas alianzas, las fisuras entre los equipos se están volviendo grietas, y lo más sabroso, nadie sabe en quién confiar. Ahora, para cerrar este video, les quiero dejar con una reflexión y una pregunta. ¿Vale la pena sacrificar la lealtad por la estrategia? ¿Vale la pena traicionar a alguien como Camilo solo para seguir una ronda más? Yo creo que no. Yo creo que la verdadera victoria está en mirar atrás y decir, lo hice bien. Jugué limpio. No fui el más fuerte, pero fui el más justo. Y ustedes, mis queridas amigas, mis cómplices de cada noche frente al televisor, ¿ustedes qué opinan? ¿De qué lado están? ¿Del lado de los que juegan con el alma o del lado de los que solo piensan en el premio? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Las leo siempre con el corazón abierto. Este canal es de ustedes y para ustedes. Y como siempre les digo, aquí chismeamos, analizamos, reímos y lloramos, pero nunca dejamos pasar ni un solo detalle. Nos vemos en el próximo resumen del desafío siglo XXI. Porque si creen que lo de hoy fue fuerte, esperen a ver lo que viene mañana.